Bien, voy a compartir acá, vamos a ver. Me quedé por la parte de problema, ¿verdad? De inducción. Estábamos en la última clase haciendo un ejercicio sobre una línea infinita, ¿verdad? Y lo logramos terminar. Nos dio como resultado esto. Esta es la inducción magnética de un alambre infinito. Depende de 1 sobre ρ, ¿verdad? Es inversamente proporcional a la distancia. Significa que en el infinito se hace cero, la inducción. Esa inducción, para este alambre, las líneas que son vueltas cerradas, son círculos, se van a ir separando cada vez más porque va disminuyendo la intensidad del campo, ¿verdad? Va disminuyendo, como pueden ver aquí, y se usa la mano derecha para poder dibujar, ¿verdad? La mano derecha aquí se usa para poder dibujar las líneas. En 321 es más fácil, ¿verdad? Porque ustedes para dibujar las líneas de campo lo único que hacían era usar la convención, ¿verdad? Si la carga es positiva, las líneas se alejan y si es negativa, las líneas convergen a ella. Pero aquí no, aquí en 415, para dibujar las líneas de campo magnético, nosotros ponemos el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos nos señalan la dirección en que van las líneas del campo. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver, haciendo una especie como de analogía, ¿verdad? Vamos a ver. Comparación entre campos producidos por una carga puntual y un alambre de corriente infinito. Fíjense bien, aquí tenemos una carga puntual, ¿verdad? Positiva, que genera un campo eléctrico. Las líneas son líneas abiertas. Comienzan en un punto y terminan en el infinito. O sea, no son líneas cerradas. Si tenemos un alambre infinito, entonces las líneas son cerradas y hacen estos círculos, como ven ustedes, que se van separando cada vez más. Las líneas de campo eléctrico se van separando conforme va aumentando la distancia, ¿verdad? Se va separando. Lo mismo pasa con las líneas de campo magnético, cada vez se van separando más. Bueno, entonces aquí tenemos un campo electrostático, ¿verdad? Y acá tenemos un campo magnetostático, se le llama, porque es un campo magnético que no está variando en el tiempo, ¿verdad? Generado por una corriente que no está variando en el tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a resolver otros problemas. Recuerden que yo les mencioné en la clase pasada, ustedes tienen que aprender varios problemas. El problema de la línea infinita, el problema del plano, el problema del solenoide y el problema de la circunferencia. Por ejemplo, aquí tenemos la inducción axial de una corriente circular, que es una circunferencia. O sea, tenemos una corriente filamental en forma de circunferencia. ¿De acuerdo? Ese alambre está enrollado formando una circunferencia de radio A, por el cual pasa una corriente I'. Queremos calcular la inducción en un punto sobre el eje Z. Vamos a ver, esta es la figura tomada del libro. ¿Por qué sobre el eje Z? Aquí está el punto de campo en el cual yo voy a calcular el campo magnético, campo de inducción en ese punto. ¿Por qué lo ponemos sobre el eje Z? Porque si ese punto de campo estuviese fuera del eje Z, no podríamos resolver la integral. El problema sería muy difícil. Entonces, por eso el punto se pone sobre el eje Z. ¿Estamos? Y este es el alambre. El alambre está enrollado formando una circunferencia que transporta una corriente I en sentido antihorario. Como ven, el DDS, que es el elemento de línea, apunta en la dirección de la corriente. ¿Estamos? En este caso, jóvenes, el elemento de corriente que es I DDS', el DDS tiene que estar en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas porque tenemos una circunferencia. Entonces el DDS tiene que estar en coordenadas cilíndricas, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta quién es el DDS. En forma general, ¿quién es? Es D de ρ en la dirección de ρ más ρ D de phi en la dirección de phi más D de z en la dirección z. Como estamos en el plano XY, z vale 0
Vamos a ver. Z vale 0 en el plano XY y ρ es constante. Ρ es el radio de la circunferencia, que es A. De manera que d de Z es 0 y d de ρ es 0. Solo me va a quedar la componente phi del d de S, de manera que el elemento de corriente I de S va a ser I por ρ d de phi en la dirección de phi positivo. Pero recordemos que ρ es igual a A. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Sacar el elemento de corriente. Porque lo que yo voy a localizar con el vector R' son elementos de corriente. Son vectores, porque el elemento de corriente es un vector. ¿Estamos? Y con el vector R localizamos el punto de campo, que es P, está sobre el eje Z. De manera que el vector R, jóvenes, ¿quién sería el vector R en este caso? Tenemos que escribir esto en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? El vector R, que localiza el punto de campo P, tiene componente Z nada más. Z en la dirección Z y el vector R primado, que localiza a esto, que se llama elemento de corriente, tendría en coordenadas cilíndricas, sería ρ' en la dirección de ρ. No tiene componente Z porque estamos en el plano XY. Y ρ es igual a A. Entonces, estos serían los dos vectores, ¿verdad? De posición. Con esos dos vectores encuentro el vector R. ¿Estamos? Ah, digan. La dirección siempre se va a poner en el DDS, va, el R y el R' va a ir como de general, ¿verdad? No entiendo a qué se refiere. O sea, La la dirección, dirección. por ejemplo, si el punto P estuviera en menos Z, el DDS fuera con signo negativo en menos Z unitario, ¿verdad? El DDS no cambia. Es que el DDS apunta en la dirección de la corriente. Recuerde que el punto P no es corriente, el punto P es un punto de campo. Los puntos de campo son puntos vacíos. Ahí no hay nada. O sea, en el punto P lo que tenemos es vacío. Todo está vacío. En el punto P lo que vamos a tener es un campo magnético, ¿verdad? O sea, la corriente, como ven aquí, la corriente va en sentido antihorario. Y el elemento de línea DDS tiene que ir en sentido antihorario, siguiendo la misma dirección de la corriente. O sea que si el punto P estuviese en el eje Z negativo, el elemento de corriente seguiría siendo el mismo. Lo que cambia sería el vector R. Bien. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya sabemos cómo quedarían los vectores, pero entonces vamos a ver. La corriente yace en el plano XY, ¿verdad? El elemento de corriente sería I de DS. Y d de S en coordenadas cilíndricas es todo esto, pero d de ρ es 0, d de Z es 0, solo me queda esto, miren. Ρ vale A y prima por A, d de phi en la dirección de phi positivo. Los vectores de posición quedarían así, miren, como se los acabo de enseñar. Y el vector de posición en coordenadas cilíndricas, vamos a ver. Bueno, es que aquí es para aclarar nada más, ¿verdad? Este es el vector general en coordenadas cilíndricas y este es el elemento de línea general en coordenadas cilíndricas, donde ρ es igual a A. Esto, o sea, estas son fórmulas que ustedes las vieron en 321, que las tienen que saber, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ya con el elemento de corriente, que es esto, y con los vectores de posición, yo puedo escribir la integral. Entonces, fíjense bien. Tengo los vectores de posición, con esos vectores encuentro R, la magnitud de R es esto, me queda constante, porque aquí Z ya son constantes. La variable de integración, en este caso, sería phi prima. Entonces hacemos el producto cruz, jóvenes, miren, que va a aparecer en la integral. Recuerden que voy a utilizar la integral de la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Y de ds es esto. Cruz, el vector R, que es esto.
Hacemos phi cruz z y phi cruz rho. Phi cruz z es rho positivo y phi cruz rho es menos z. Phi cruz rho es menos z, unitario. Menos por menos z se hace más z positivo. Z positivo. Entonces voy a tener dos componentes en la integral. Una componente ρ y una z. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la corriente es constante, se puede sacar del integral. A es constante y se puede sacar. Z también se puede sacar. ¿Quién es la variable de integración? Es phi. Phi prima. Solo lo que está primado es lo que se va a integrar. De hecho, el denominador, fíjense en el denominador, lo puedo sacar del integral porque el denominador es constante. No aparece phi prima. ¿Estamos? Pero aquí tenemos que hacer un cambio, jóvenes. Fíjense bien, en el numerador tenemos a los vectores ρ unitario y z unitario. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que no podemos dejar ρ unitario así, ¿verdad? Porque ρ unitario es un vector variable y z es constante. Acuérdense que hay vectores unitarios que son constantes y otros que son variables. Ρ unitario es un vector variable. ¿Por qué variable? Porque va cambiando de dirección. Depende de phi. Es función de phi. Y como voy a integrar en phi, por eso necesito expresar ρ en términos de phi. Si ustedes integran esto así como está, pues les va a salir malo el problema. Ahora, los vectores unitarios cartesianos son constantes, ¿verdad? Estos vectores nunca se cambian cuando aparecen en las integrales. Los que se cambian son el vector ρ unitario, el vector phi unitario y los vectores esféricos, que son r, z unitario y phi unitario. Estos vectores siempre hay que cambiarlos en las integrales porque son vectores variables que dependen de otras coordenadas. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer esta integral, lo que hacemos es escribir ρ unitario en términos de las componentes cartesianas, x unitario, y unitario, y miren, aquí se ve que ρ depende de phi, coseno de phi, seno de phi. Entonces, sustituyo esto aquí en la integral, ¿ve? Ρ unitario. Y fíjense bien, toda la integral queda en términos de vectores cartesianos, x, y y z. ¿Estamos? El denominador se puede sacar, ¿verdad? Ahora bien, jóvenes, por simetría, nosotros por simetría aquí en la figura podemos ver de que el campo magnético en el punto P va a tener únicamente componente Z. La componente X y Y se van a anular por simetría. O sea, la componente X aquí va a cancelar la componente X acá. La componente Y de este lado va a cancelar la componente Y del otro lado. Entonces, por simetría, eso ya lo sabemos, pero es necesario demostrarlo, ¿verdad? De manera que, vamos a ver. Aquí tengo la componente X, aquí la componente Y y aquí la Z. Son tres integrales, desde 0 a 2pi. Estamos integrando en la circunferencia. La variable de integración es phi. Entonces, si integramos la componente X, jóvenes, la componente X es coseno de phi de phi. Aquí Z se puede sacar, el denominador se saca. Y esta integral es 0. El coseno de phi de 0 a 2pi es 0. Y la componente Y, que es el seno de phi, también se hace 0. De manera que las componentes X y Y se anulan. Solo vamos a tener campo magnético en la dirección de Z. Entonces integramos la componente Z. ¿Estamos? Integramos esto, ¿verdad? Que sería la componente Z. Recuerden que el denominador se puede sacar y me queda una integral bastante sencilla. D de phi de 0 a 2pi, eso es 2pi. Aquí ya se simplificó, ¿verdad? 2pi
Entre 4pi, pues eso es 2, ¿verdad? Esto da, bueno, un medio es, un medio. Por eso aquí queda un medio, miren. Y como ven, ese campo magnético apunta en Z positivo. Y claro, depende de Z. ¿Qué pasa si la carga, el punto de campo se mueve sobre el eje Z? Si el punto de campo se aleja. Si el punto de campo se aleja, Z aumenta y el campo disminuye. Cuando Z tiende a infinito, ¿qué le pasa al campo magnético? Se hace cero. ¿Y qué pasa cuando el punto de campo está en el origen, jóvenes? En el origen Z vale cero, ¿verdad? En el centro del círculo. Entonces evaluamos Z igual a 0 aquí, me quedaría la inducción en el centro del círculo. O sea que ustedes aquí, a partir de este resultado, podemos evaluar casos especiales. Y este resultado es válido para todo el eje Z, no solo para Z positivo. Porque recuerden que aquí Z está al cuadrado. Si ustedes meten un Z negativo ahí, este resultado sigue siendo correcto. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces vamos a ver esos dos casos especiales que les comentaba. En el centro del círculo y muy lejos del círculo. En el centro del círculo, Z vale 0 porque estamos en el plano XY. Evaluamos en Z igual a 0 y me queda esto, miren. Esta es la inducción en el centro. Es la inducción más grande. Ese es el mayor valor de inducción en el centro del círculo. No depende de ninguna variable, miren, es constante. ¿Qué pasa cuando estoy muy lejos? Para distancias muy alejadas del centro del círculo, Z mucho mayor que A. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el resultado general? Si Z es mucho mayor que A, aquí despreciamos A, ¿verdad? Quitamos ese A y solo nos quedamos con Z, Z cuadrado, porque A es muy pequeño comparado con Z, entonces se puede despreciar. Z al cuadrado elevado a la 3 medios es Z a la 3. ¿Estamos? Entonces, por eso me queda el resultado que pueden ver aquí, miren. Z al cubo. Esto es una aproximación, ¿verdad? Para valores muy alejados. Ahora, ¿qué sucede cuando Z se va al infinito? Cuando el punto de campo está en el infinito, Z infinito, el campo magnético se hace cero. ¿Estamos? Como ven, aquí tenemos la figura, miren. Visto de lado, esta es la circunferencia que transporta una corriente. Aquí miren, la corriente estaría saliendo de la pantalla, aquí está entrando a la pantalla. ¿Ver? Entonces, las líneas de campo magnético, jóvenes, siempre son cerradas, como pueden ver. Lo que pasa que en este caso, las líneas de campo magnético no forman círculos. Lo que forman son una especie como de elipses. En 3 dimensiones, eso se observaría como una dona en 3 dimensiones. ¿Estamos? Estas líneas siempre se tienen que cerrar. Siempre tienen que cerrarse. Eso es un requisito del campo magnético, ¿verdad? Que las líneas de campo son cerradas. Siempre tienen que ser cerradas. ¿Estamos? Entonces, como ven, el campo que calculamos está sobre el eje Z. El punto de campo está aquí, ¿ve? De manera que el campo apunta en la dirección de Z. Bien. Eh, bueno, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Aquí pueden ver otra vista de otro panorama, ¿verdad? Del campo magnético. Como ven aquí, las líneas azules, las líneas de campo B. Esto se dibuja, jóvenes, haciendo uso de la mano derecha. El pulgar lo ponen en dirección de la corriente y los 4 dedos se van enrollando siguiendo la dirección del campo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no sé si tienen preguntas.
Miren, estos resultados son muy importantes. Por ejemplo, este campo de una espira, esto es una espira o una circunferencia, una espira. Este resultado de la espira es de los más importantes de 415. ¿Por qué? Porque el magnetismo tiene origen a nivel microscópico. Los electrones que están orbitando el núcleo del átomo se pueden modelar como pequeñas espiras de corriente. Y esas pequeñas espiras de corriente es lo que da origen al magnetismo, a los imanes. Entonces, por eso este problema de la espira es un problema muy importante que nos va a seguir siendo útil cuando estudiemos el magnetismo en la materia y cuando estudiemos el solenoide, porque un solenoide es un sistema que está formado por varias espiras una sobre otra. ¿Estamos? Entonces, este resultado que ven aquí es de los más importantes porque con este resultado vamos a estudiar otros sistemas. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí pueden ver otra figura de la espira. Vamos a revisar ahora el problema del plano. Un plano infinito de corriente uniforme. Bueno, estos sistemas son ideales, son sistemas que no existen en la vida real. Un plano infinito no existe, pero para fines teóricos sí lo podemos resolver. Queremos calcular la inducción de un plano infinito. Ese plano coincide con el plano XY y transporta una corriente, como ven aquí. La corriente es superficial, ¿verdad? Es K, la densidad K. La corriente apunta en la dirección de Y positivo. ¿Quién sería el elemento de corriente? Sería K por DDA, DDA'. Este elemento de corriente, jóvenes, aquí K es un vector y DDA es una magnitud. DDA, como ven, es el área de este pequeño rectángulo. El área de ese rectángulo es DDA y K es la densidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que localizamos con el vector R'? Es el elemento de corriente, que en este caso es K DDA. ¿Y qué es lo que localizo con R? El punto de campo que va a estar situado en un punto arbitrario XYZ. Este punto P está encima del plano XY. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos otro panorama de la figura. El plano coincide con el plano XY. Es un plano infinito. La corriente va en la dirección de Y positivo. Esta K es constante. La corriente es constante. Este cuadrito amarillo es el DDA, magnitud, DDA', el área de un cuadrado en coordenadas cartesianas. Este problema se puede resolver en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Porque tenemos una figura que es un plano cuadrado. Con el vector rojo, R', localizamos el elemento de corriente. ¿Qué es esto? Es un vector. Recuerden que en 415 lo que se localizan son vectores, no son cargas, son vectores. Entonces, ¿quién sería R'? Usando coordenadas cartesianas, sería X' más Y' en la dirección de Y. X', Y', porque estamos localizando la fuente, ¿verdad? Que es el elemento de corriente. Y R localizaría el punto de campo, que está encima del plano XY. Ese sería X en X unitario, más Y unitario, más Z en Z unitario. Tres componentes, X, Y, Z, y no están primadas. Ese sería el vector R y el vector, este sería el R'. ¿Estamos? Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a ver, jóvenes. Aquí vamos a plantear el problema. Este es K. Este es la densidad superficial de corriente K. K' es una constante que va en la dirección de Y. DDA' es el elemento de área, DDX, DDY. Es el área de un cuadrado. Entonces, el elemento de corriente sería K por DDA.
Estamos, no se vayan a confundir, no vayan a poner DDA como vector, ¿verdad? Aquí DDA solo es magnitud. Entonces, K', Y unitario por D de X, D de Y. D de X, D de Y son las variables de integración. X', Y' son las variables de integración. Los vectores de posición, como vieron, quedan de esta forma. Lo que está primado es lo que se va a integrar. Entonces, R, el vector de posición relativa, sería esto. Miren, la magnitud quedaría de esta manera. Todo en coordenadas cartesianas. Cuando trabajamos en cartesianas no hay problema porque no tenemos que hacer cambios de coordenadas, porque los vectores unitarios son constantes. Entonces, ¿quiénes son las variables de integración? Son X', Y'. Voy a integrar en un plano dos variables, X', Y'. Z aquí es constante, X, Y, Z son constantes, ¿verdad? Esto es constante, esto es constante y esto es constante de integración. Bien, entonces con esto puedo escribir la integral, ¿verdad? Esta es la integral, la ley de Biot-Savart, para un plano. Aquí aparece el producto cruz K cruz R. La integral es doble. ¿Quién es K cruz R? Bueno, sustituyo K y sustituyo el vector R. Hago los productos vectoriales. Y cruz X. Y cruz Y es 0 y Y cruz Z. ¿Quién es Y cruz X? Es menos Z. Por eso aparece el signo menos aquí. ¿Quién es Y cruz Z? Es X positivo. O sea que en el integrando, el producto vectorial K cruz R tiene dos componentes, una Z y una componente X. Vamos a tener campo magnético en Z y X. Vamos a ver si es cierto, a ver si no se anula alguna componente, ¿verdad? Tenemos que revisar eso. Entonces, vamos a ver. Al sustituir en la integral, jóvenes, el plano es infinito. Se integra de menos infinito a más infinito, tanto en X' como Y'. Aquí sustituí el producto cruz, miren. Este es el resultado del producto cruz K cruz R. Bueno, entonces tengo que hacer dos integrales, una para X unitario y una para Y unitario. Tenemos dos componentes, miren, X y Z. Pero la componente Z se cancela ya que el integrando es una función impar de X. Esto es algo que ustedes ya lo manejan porque en 321 este criterio lo aplicábamos bastante, ¿ven? Para simplificar las integrales. Usábamos ese criterio de que cuando el intervalo de integración es simétrico y la función es impar, entonces la integral se hace cero. ¿Qué es lo que pasa aquí con la componente Z? Fíjense bien. Bueno, aquí está la componente Z, esta es. Fíjense en el integrando es esto. Entonces, en el numerador aparece X', que es una variable de integración. Con eso basta para que yo me dé cuenta que la función es impar. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué es una función impar? Es una función que cuando yo le cambio el signo al argumento, la función cambia de signo. Eso es una función impar. Una función par es que cuando yo le cambio el signo al argumento, la función no cambia. Por ejemplo, el coseno, ¿verdad? Coseno de menos x es igual a coseno de x porque es par. El seno es impar porque seno de menos x es menos seno de x. Entonces, si a esta función que está aquí en el integrando, ustedes le cambian el signo a x', ustedes ponen menos x' en vez de x, la función cambia de signo. Entonces es impar. Por eso se anula en z. ¿Estamos? O sea que vamos a tener campo magnético únicamente en la dirección de X unitario. ¿Tendrá sentido eso, jóvenes? Si ustedes usan la mano derecha, fíjense bien, aquí tengo un plano. ¿Qué les dije yo de la mano derecha? Que el pulgar de la mano derecha tiene que apuntar en la dirección de la corriente, en este caso de K.
Ustedes ponen el pulgar de la mano derecha en la dirección de K y los 4 dedos de la mano derecha hacia dónde apuntan, en el punto P. Tenemos que fijarnos, fíjense bien, supongamos de que este es el plano visto de canto, de perfil. Aquí estoy encima, el punto A está encima del plano y el punto B está debajo del plano. Entonces, la corriente va en la dirección de Y. El pulgar tiene que ir en la dirección de la corriente. Los 4 dedos de la mano derecha en el punto A, ¿hacia dónde van a apuntar? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Piense bien, Hacia afuera sería. hacia afuera de la pantalla, exactamente. Y el eje X queda justamente perpendicular a la pantalla. El eje X positivo está saliendo de la pantalla y el eje X negativo hacia adentro de la pantalla. Entonces, en el punto A, los 4 dedos apuntan hacia afuera de la pantalla y en el punto B, los 4 dedos hacia adentro de la pantalla. Entonces, el campo magnético solo tiene dirección en X. Encima del plano, el campo magnético apunta en la dirección de X positivo y en el punto B apunta en la dirección de menos X. ¿Qué es lo que estoy usando yo aquí? La mano derecha. Ustedes lo pueden hacer en su casa. El pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos tienen que irse enrollando en torno al pulgar. ¿Estamos? Entonces, sí tiene sentido que la componente Z se anule, ¿verdad? La componente Z se hace cero. Solo voy a tener componente X. Entonces, fíjense bien. Componente Z se hace cero. Entonces voy a integrar únicamente la componente X. Miren, X unitario. Voy a integrar en X' Y'. Es una integral doble porque es un plano. Aquí el orden de integración no importa. Puedo integrar primero en X o primero en Y, como yo quiera. Z se saca el integral porque Z es, en este caso, constante. Integramos primero en X. Hacemos un cambio variable para poder hacer la integral. Y para no escribir tanto, a cuadrado, hacemos que sea igual a esto, miren. Para no escribir tanto. Ahora mi variable es t. Los límites no cambian porque si x' tiende a infinito, pues t también tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, entonces, el resultado de esta integral, jóvenes, el resultado de esta integral es 2 sobre a cuadrado, donde a cuadrado ya sabemos de qué es esto, ¿verdad? Entonces ahora la última integral sería en y'. Esta integral es bastante sencilla, también se resuelve con un cambio variable. Bueno, entonces vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, finalmente, jóvenes, esta integral en y' se hace un cambio variable. Miren, t igual a y' menos y, d de t igual a d de y. Aquí, esta integral la pueden ver en las tablas. Siempre en el examen, ustedes tienen que colocar el resultado del integral y ustedes lo tienen que evaluar. Si ustedes me dan el resultado ya evaluado, están haciendo trampa, ¿verdad? Tienen que evaluar ustedes el resultado. Esto me da una tangente inversa de t sobre z. Evaluamos desde menos infinito a más infinito en la variable t. Aquí, recuerden que la tangente inversa, jóvenes, es una gráfica que tiene asíntotas, ¿verdad? Tiene dos asíntotas horizontales. Entonces, el gráfico de la tangente inversa es así. Aquí la asíntota de arriba es en pi medios y la asíntota de abajo es en menos pi medios. De manera que cuando la tangente se va a más infinito, el resultado es pi medios, como pueden ver aquí. Cuando evaluamos en tangente inversa de más infinito, z es constante, no afecta aquí, ¿verdad? Y cuando evaluamos la tangente inversa de menos infinito, cuando la tangente se va a menos infinito, eso tiende a menos pi medios. Entonces me queda pi medios menos pi medios, eso es
2 veces pi medios, que es pi. Me queda pi sobre z. O sea que el resultado final de toda la integral es pi sobre z. Pero recordemos que estamos multiplicando, tenemos que multiplicar por 2z, ¿verdad? Eso cancela el z y me queda 2pi. Esto que estoy multiplicando aquí es lo que había sacado del integral. De manera que el resultado final, aquí se cancela el pi. 2 sobre 4 es un medio. Este es el resultado, miren. En X positivo. ¿Por qué me dio en X positivo? Porque el punto de campo lo tomamos encima del plano. Si el punto de campo lo hubiese tomado debajo del plano, me hubiese quedado menos X. Pero yo puedo generalizar este resultado para incluir todo el espacio, tanto arriba como abajo. ¿Qué hacemos para eso? Para incluir todo el espacio, regiones arriba y abajo. Lo que hacemos es, primero, separar los resultados. Encima del plano, Z es positivo, la inducción va en X unitario positivo. Debajo del plano, Z es negativo, la inducción va en menos X. Pero el resultado, la magnitud no cambia. La magnitud del campo no cambia. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Bien, no hay preguntas. Entonces, No, listo. estos dos resultados los podemos juntar en uno solo, porque se vería mucho mejor, ¿verdad? Si se pudieran escribir en uno solo. Vamos a ver, si se puede. ¿Se acuerdan 321, verdad? Que hicimos un problema de un plano infinito. Y lo que hacemos aquí es similar. Para generalizar esto, escribir un solo resultado, lo que hacemos es usar este factor, miren, z sobre valor absoluto de z. ¿Por qué z? ¿Por qué no x o y? Porque lo que cambian son los valores de z. O sea, el plano coincide con el plano XY. De manera que los puntos de campo cambian cuando cambiamos los valores de z. Entonces, pongo z sobre valor absoluto de z. Esto es 1. Aquí no estoy alterando nada porque esto es 1. Solo que cambia el signo. Cuando estoy encima del plano, jóvenes, cuando estamos encima del plano, el valor absoluto de z es z, porque z siempre es positivo. Me queda z sobre z es 1. Entonces, al sustituir aquí z sobre z igual a 1, me queda el resultado que obtuve para x positivo. Ahora, cuando estamos debajo del plano, valor absoluto de z es menos z. Por definición de valor absoluto, me queda z sobre menos z. Eso es menos 1. De manera que ese menos 1 le cambia el signo al campo magnético. Entonces, para juntar esto, lo escribimos así, miren, en un solo resultado. Esto está general, esto es válido para todo el espacio, para todos los puntos del espacio. Este resultado es muy importante por varias razones. Una, porque este es un campo magnético constante. ¿Se dan cuenta? Es un campo constante. Las líneas de campo están igualmente separadas. El campo no va disminuyendo ni aumentando conforme me alejo del plano. Es constante. Y las líneas de este plano no son líneas cerradas. Eso parece contradictorio, ¿verdad? Porque las líneas de campo magnético siempre se tienen que cerrar. Pero no es un punto débil de la teoría porque recuerden que los planos infinitos no existen. Este resultado es teórico. Es un resultado teórico. No existe en la vida real. ¿Estamos? En la vida real, los campos magnéticos siempre son líneas cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Esta figura que ven aquí ustedes, este sería el plano XY, miren. Aquí K me dice la figura que K está saliendo, o sea que
apuntando hacia nosotros, saliendo de la pantalla, estaría el eje Y positivo. Y el eje X, miren, iría a la izquierda, el eje X positivo. Entonces, encima del plano, el campo va en X positivo, miren, como tiene que ser. Y debajo del plano va en menos X positivo, la inducción. No sé si eso les queda claro. Bueno, ese sería el resultado del plano, jóvenes. Solo nos faltaría un problema por resolver, que es el problema del solenoide. Ya con esos 4 problemas, ustedes pueden resolver cualquier otro ejercicio, ¿verdad? Porque nosotros en 4.15, los únicos problemas que podemos resolver para la inducción son el de la línea infinita, el de la circunferencia, el plano infinito y un solenoide. Otros problemas diferentes de eso ya no los podemos resolver, porque ya las integrales que vamos a tener van a ser integrales muy complicadas que no las vamos a poder encontrar, ¿verdad? De manera analítica. Entonces, jóvenes, vamos a finalizar el día de hoy por acá y nos vemos mañana. Vamos a tratar de finalizar mañana con esta parte de inducción.